Ensanchando las fronteras. Primer libro de Samuel capítulos 11 al 14. La situación política de Israel era muy comprometida. Aunque hacía 300 años que los israelitas estaban en Palestina, solo habían podido conquistar una parte muy pequeña de la tierra prometida. De hecho, al momento de la coronación de Saúl estaban casi a merced de los enemigos y a punto de perder su existencia nacional. El pueblo estaba desarmado. Tenían restringido hasta el uso de herramientas. Tenían que ir a afilar sus hoces, guadañas y hachas a los vecinos pueblos filisteos. Solamente Saúl y su hijo Jonatán poseían espadas. Primer libro de Samuel 13, versículo 19 al 22. Las tropas enemigas y los cobradores de impuestos se paseaban de continuo por Israel. Algunos israelitas de la tribu de Saúl, la de Benjamín y de otras, los habían forzado a alistarse en tropas enemigas para pelear contra sus propios compatriotas. El buen comienzo de Saúl. Los amonitas que presionaban del margen este del Jordán. Allí estaba situado el pueblo de Jabs. Un antiguo lazo sanguíneo unía a este pueblo con la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía Saúl, porque 400 mujeres jóvenes fueron entregadas como esposas para los sobrevivientes de una guerra entre las tribus durante el periodo de los jueces. Algunos mensajeros trajeron la noticia que Naas, rey de Amón, había puesto sitio a Jabs y había amenazado con quitarles a todos los hombres el ojo derecho, como afrenta a Israel. Los grandes hombres surgen en las grandes ocasiones. Tal noticia avivó la chispa del líder que tenía Saúl y la convirtió en llama. Inmediatamente sacrificó 2 bueyes, los cortó en pedazos y los repartió por todo Israel, conminándolos a salir en defensa de Jabs de Galaad. Los que desobedecieran, correrían la misma suerte de los bueyes. Por primera vez, desde los tiempos de Gedeón, el pueblo entero respondió como un solo hombre. Un inmenso número de voluntarios de todas las tribus se reunió en el lugar convenido. Primer libro de Samuel 11:8. Los israelitas atacaron a través del Jordán por 3 puntos diferentes. Después de un breve y fútil intento de defensa, hicieron huir a los amonitas. Saúl se había asentado como un rey firme. Saúl adornó su triunfo con un acto de misericordia real. El pueblo había pedido a Samuel que ejecutase a todos los hombres que no habían querido que Saúl reinase sobre ellos. Pero Saúl dio muestras de su innata humildad cuando declaró que nadie debía morir el día que Jehová había dado una gran victoria. Primer libro de Samuel 11:13. Para celebrar la notable victoria, volvió a convocarse otra gran asamblea en Gilgal, y nuevamente ungieron a Saúl como rey, con gran gozo del pueblo. Primer libro de Samuel 11:15. Despedida de Samuel. El profeta testificó ante todo el pueblo de su integridad moral desde su infancia hasta ese momento, y les recordó todo lo que había hecho Dios por ellos desde el tiempo en que Jacob había descendido a Egipto hasta entonces. Les dijo que por su propia voluntad habían solicitado un rey, y dependería de ellos que el reino fuera establecido firmemente. Si ellos honraban a Dios y le eran fieles, tendrían bendición y crecimiento permanentes. Pero si eran rebeldes y contumaces, la mano de Dios se volvería contra ellos. Entonces, con pasión profética señaló hacia el brillante cielo del oriente y pidió que sus palabras fuesen confirmadas por una tormenta de truenos y lluvias. El pueblo se consternó ante esa muestra de poder divino, y le rogó a Samuel que orara por ellos a fin de que nadie muriese. Samuel les prometió que nunca dejaría de orar por ellos y que siempre los ayudaría con sus consejos y sabiduría. Preparativos para la guerra. Los filisteos poseían la parte más fértil de Palestina, estaba en el apogeo de su poder. En producción agrícola, comercio y guerras, los filisteos eran agresivos y progresistas. Cualquier crecimiento en el poderío de Israel podía significar un peligro para sus ciudades y las productivas rutas comerciales que controlaban. Tanto Israel como los filisteos comenzaron a prepararse para la guerra. Saúl había escogido 3000 soldados para que fueran su principal tuerza. De estos hombres 2000 estaban estacionados en Micmas, en las colinas de Betel, y 1000 estaban acampados en Gabaa, con Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán realizó un exitoso ataque por sorpresa contra una hueste de filisteos en el collado de Gabe. Saúl reunió todas sus fuerzas en Gilgal. Los filisteos respondieron al desafío con un ejército inmenso de 30.000 carros, 6.000 jinetes y varios miles de soldados de infantería. Signos de debilidad. Antes de salir a la batalla, Israel tenía la costumbre de ofrecer sacrificios a Jehová y pedir así su ayuda y bendición. Samuel le había indicado a Saúl que lo esperase a él, pues vendría a ofrecer el sacrificio a los 7 días. Pero el gran ejército de los filisteos llenó de pánico a los israelitas, y estos comenzaron a desertar en masa. Pensando que debía hacer algo inmediatamente, Saúl hizo las veces de sacerdote y ofreció el sacrificio con sus propias manos. Acababa Saúl de terminar el sacrificio cuando apareció Samuel y le preguntó qué había hecho. Saúl se disculpó diciendo que los filisteos lo apremiaban y que el pueblo estaba desertando. Con tristeza, pero con severidad, le dijo al rey que había actuado locamente.
Le aseguró que este acto de desobediencia, unido a otros, determinaría la pérdida de su reino. Una victoria parcial. Jonatán, el hijo del rey, obtuvo una rápida e inesperada victoria actuando con intrepidez y valor. Acompañado solo de su escudero, atacó una vanguardia del ejército filisteo y la derrotó en Micmas, de donde Saúl se había retirado. El sorpresivo ataque causó una confusión enorme en el campo filisteo. Los enemigos se batían entre sí. Un temblor de tierra vino a aumentar la confusión, y el pánico cundió en el ejército. Aprovechando la situación, Saúl atacó con sus fuerzas, logrando poner en fuga a todo el ejército. La persecución pudo convertirse en una magnífica victoria de no haber sido por otro hecho necio de Saúl. Pronunció un voto insensato, obligando al pueblo a no probar alimento hasta que se pusiera el sol. El resultado fue que los soldados israelitas se hallaron demasiado cansados para seguir combatiendo y obtener una victoria completa.